Pregunta. Vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, Willy, Alberto Mesa. Él es secretario general de los Tecnólogos Médicos de Salud. Alberto, muy buenas tardes, bienvenido a KNK Noticias. Te saluda Ricardo Castillo. Muy buenas tardes, Ricardo. Muy buenas tardes, Willy. Muchas gracias. Alberto, ¿qué está ocurriendo? Nos hemos enterado y hemos recurrido a tu persona que ustedes prácticamente están con las manos atadas porque ahora da la sensación, según mi información, es que se acabaron las pruebas rápidas, las pruebas lentas, todas las pruebas. Si no hay pruebas, ¿cómo hacemos para manejar esta pandemia? Bueno, sí, Ricardo, justamente era un poco nuestra preocupación. Nosotros como sindicato de la Seguridad Social, representando a los tecnólogos médicos de salud, queremos hacer esta denuncia que nos parece relevante en torno a esta pandemia, la cual todavía continuamos y sigue muy activa, ¿no? A pesar de que a través de los medios, de algunos medios de comunicación, ya no se informe como a los primeros días la cantidad de hospitalizados o la cantidad de muertos, realmente los hospitales siguen llenos, ¿no? Las UCI siguen llenas, la cantidad de infectados sigue creciendo, la cantidad de muertos igual. Y una de las medidas importantes y necesarias que se indican desde que inició la pandemia y desde la misma Organización Mundial de la Salud es hacer la identificación de estos casos, ¿no? A través de nuestros profesionales, tecnólogos médicos del área de laboratorio clínico, que procesan las pruebas diagnósticas de COVID, nosotros venimos tenemos la dificultad de no desarrollar las pruebas diagnósticas que se deben trabajar, ¿no? Como son las pruebas de PCR, las mejores pruebas que existen, las pruebas de diagnóstico molecular, ¿no? Nosotros hemos podido evidenciar en la actualidad que más o menos la cantidad de pruebas PCR que se han hecho pasan a la justa de los 2 millones de pruebas desde que empezó la pandemia a la fecha, 2.300.000 aproximadamente, ¿no? Y comparativamente con los que Perdóname, esto realmente es un escándalo. 2 millones para 30 y cuántos millones, ¿ustedes qué número manejan respecto a la población del país? Se habla de 30 millones, pero 2 millones para 30 millones, Will, estamos hablando realmente de una burra. 33 millones de peruanos. Para 33 millones, así es. Así es. Y comparativamente, sí. Comparativamente en Chile, por ejemplo, que tiene una población mucho menor, casi 15 millones, ellos han alcanzado hace poco en su reporte actualizado, están llegando casi a los 10 millones de pruebas PCR para su población, que son las únicas pruebas diagnósticas que se utilizan en la actualidad para poder diagnosticar con precisión, digamos, este virus, ¿no? Entonces, la gran dificultad es que se siguen haciendo en muchos lugares las llamadas pruebas rápidas de anticuerpos, que no indican cuando uno tiene la infección, sino más bien te indican cuando ya has tenido, porque los anticuerpos se generan días después de que inicia la infección, ¿no? O las otras pruebas que también han aparecido, las pruebas antigénicas, que te pueden indicar una infección reciente, pero igual hay unos días de ventana que también se pierden, ¿no? Y que digamos no tienen la precisión como la tiene una prueba molecular. Y hablando de una prueba molecular, no estamos hablando de una prueba excepcional, una prueba que es de última generación, estamos hablando de una prueba que tiene más de 20 años, ¿no? Que se realiza hace mucho tiempo acá en Perú, que tenemos equipos en las universidades, que tenemos equipos en algunos hospitales, y realmente es escandaloso la poca cantidad de pruebas, de estas pruebas de tipo PCR que se realizan, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a poder hacer un cerco epidemiológico si no se identifican los casos? ¿Cómo se va a poder aislar a un paciente positivo, ¿no? y tenerlo en una cuarentena si no se sabe quién está infectado, ¿no? Y la gente se sigue contagiando, familias enteras que se contagian entre hermanos, padres, hijos. Entonces, las medidas que se toman, por un lado, de repente con instalación de nuevas camas UCI o de más camas hospitalarias, no van de la mano con el tema de las pruebas diagnósticas, ¿no? Que esto se tiene que trabajar, es tan primordial como otras medidas, ¿no? Como las medidas de oxígeno, que son importantes, como las medidas de mayor cantidad de recursos humanos,
¿no? Como las medidas de poder contar con mayor cantidad de especialistas, ¿no? Las pruebas diagnósticas también tienen un rol fundamental y en este momento vemos que lo están dejando de lado. ¿Y qué es lo que le dicen? ¿Y qué es lo que le dicen los superiores? Porque ante los medios de comunicación aparecen como que ya todo el país ha sido testeado y que ya están funcionando los cercos, que ya estamos, digamos, totalmente controlados y ahora con la vacuna se soluciona todo. Ahora recuerdo nítidamente el comentario de Willy al comenzar, ¿sabe una cosa? Se va a comenzar a vacunar a los muertos ahora. Porque en esa circunstancia va a quedar el país. Nos han mentido en todas las áreas y esto francamente no lo conocíamos. 2 millones de pruebas PCR, y esto para información de la gente. Alberto Mesa, te rogaría ser específico, más que específico, ya lo eres, ya lo has hecho, pero de manera más simple explicarle a la ciudadanía qué es una prueba PCR, porque mucha gente pasó la prueba, pero igual fueron a su casa, infectaron a toda la familia y ahora vemos las consecuencias. Es algo realmente ya no preocupante. Esto tiene otro nombre. Francamente, esto tiene otro nombre. ¿Qué les han dicho ustedes respecto, digamos, de las pruebas faltantes? O sea, faltan 31 millones de pruebas. Faltan. Claro. Te indico, respecto a las pruebas PCR, son las denominadas pruebas de reacción en cadena de polimerasa. Esa es, digamos, la denominación, y son pruebas que te determinan a través del DNA o el RNA, y exactamente cuál es el agente infeccioso, ¿no? Te puede determinar exactamente de qué organismo estamos tratando y la exactitud con la que se maneja un PCR puede llegar hasta un 98-99% para poder identificar a la gente. Entonces, es difícil que se pueda escapar a través de esta técnica de laboratorio, ¿no? Cosa que no pasa con otras pruebas, que otro tipo de pruebas, ¿no? Que son las, como te indicaba previamente, las pruebas que anteriormente se tomaban del dedo, ¿no? O del brazo, que son pruebas de detección de anticuerpos, que tienen otra metodología, que tienen otra sensibilidad, ¿no? Que tienen en un momento donde se realizan estas pruebas, ¿no? En este caso, las pruebas antigénicas, que también son pruebas para detectar la proteína del virus, son pruebas también fiables, pero nunca tan exactas como una prueba PCR, ¿no? Que definitivamente te podrá determinar si tú estás infectado o no estás infectado, y si puedes ir con tranquilidad a tu casa, si es que estás con una sospecha, con una alta sospecha de estar infectado, y con una prueba PCR, prácticamente te estarías descartando la infección, pero no el caso de otros tipos de pruebas, ¿no? Entonces sí es un alto riesgo que no se tome en cuenta esto, ¿no? Y que se utilicen como pruebas diagnósticas otras pruebas que no están estandarizadas a nivel mundial, ¿no? Las únicas pruebas diagnósticas para COVID son las pruebas PCR moleculares. Y realmente vemos como si alguien quiere acceder a una prueba molecular, bueno, lo puede acceder siempre y cuando tenga 300 soles y pueda pagarla en un laboratorio particular. Pero los hospitales del Ministerio y de Salud, digamos, no ofrecen digamos, este tipo de pruebas, ¿no? Tenemos laboratorios instalados, pero que tienen una baja cantidad de pruebas que realizan. Muchas de estas pruebas siguen llegando al Instituto Nacional de Salud. Justamente el Instituto Nacional de Salud, a través de su Centro Nacional de Salud Pública, es el responsable de poder determinar y de poder organizar que sus centros, digamos, menores puedan realizar este tipo de pruebas, ¿no? A través de sus centros y a través digamos, de sus órganos locales, ¿no? El Instituto Nacional de Salud tiene una gran responsabilidad de poder instalar, digamos, dónde se pueden hacer estas pruebas. Muy bien, Willy Ramírez, por favor. Estamos ante un problema que no se había conocido. Alberto, ¿cuál es el rol del Instituto Nacional de Salud? ¿Por qué? Porque siempre se escucha y siempre se menciona, porque inclusive las clínicas que están aplicando estas pruebas tienen que enviar la muestra al instituto o validar el resultado en el Instituto Nacional de Salud. ¿Cuál es el rol
en todo esto del Instituto Nacional de Salud? Claro, el Instituto Nacional de Salud es el centro de referencia máximo a nivel nacional y es principalmente quien valida si el laboratorio de un hospital o de un centro asistencial está correctamente implementado para realizar esta prueba, ¿no? Y en algunos casos el Instituto Nacional de Salud pone unas trabas muy complejas, ¿no? Estamos en un momento donde, digamos, se debe priorizar el hecho de que el instituto debería estar de repente permanentemente en un lugar hasta que se termine la instalación y la validación de este laboratorio para que empiece a operar 24/24, ¿no? Pero no, hay laboratorios que han iniciado su requerimiento de verificación de repente en marzo, abril, y después de 6 meses recién lo validan, ¿no? Porque hay algunas, el tema burocrático y el tema administrativo del instituto no es operativo, no funciona como debería funcionar para el momento, para la situación, para la realidad actual, ¿no? En otros países, te digo, acá en Sudamérica, se trabaja este tipo de metodología PCR en las postas, en los centros de salud, en el primer nivel de atención, ¿no? Actualmente acá sería inconcebible hablar de eso, porque se piensa que esta metodología es una metodología para hospitales grandes, ¿no? Donde no es así, donde es una técnica más, donde sí se podría implementar en una posta y ahorrarías, descargarías, ¿no? La demanda que hay en los centros, en los hospitales grandes, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad a través del Ministerio, a través del Instituto Nacional de Salud, de poder tomar la decisión política de instalar estos laboratorios con urgencia, ¿no? Estamos hablando de un costo que no sobrepasa, en el mejor de los casos, un gran laboratorio puede costar, hablamos de 1 millón de soles, pero puedes tenerlo desde 100.000 soles o 200.000 soles. Entonces, no es para lo que se gasta en otras actividades, ¿no? o en otras decisiones. Al final el impacto positivo que tiene esto es enorme. Entonces, sí. En carpas temporales de 3 meses han pagado 4 millones de soles. 4 millones de soles. La verdad que esto no es que cueste entender ni cause, ya esto causa ira, causa rechazo absoluto, la forma como se está manejando los dineros del país. Willy, ¿te das otra pregunta? Estamos empezando. No. Perfecto. Muy bien. Alberto, gracias por aceptar la entrevista. Por favor, mantengámonos en contacto, porque ustedes son una institución, un gremio muy importante, tan importante como los médicos, tan importante como las enfermeras, porque son el soporte de información. Un teléfono médico es el que, captura la información a través de muestras, las procesa y con esa información pues viene la labor de los médicos y sin esa información, sin las pruebas, sin estas pruebas PCR que son vitales, que solamente, señores, estamos hablando de 2 millones para una población de 33 millones. Realmente, ¿qué nos pasa? Nos hemos quedado quietos mirando cómo pasan los cadáveres de nuestros familiares, de nuestros amigos, y sigue ese desfile tenebroso, ese cortejo, no hacemos nada, mientras se en alquilar carpas temporales. Es algo realmente inaudito. Alberto, ¿algo más? Muchas gracias. Sí, nada más agradecerles y bueno, como bien indicas, los tecnólogos médicos de nuestras 6 especialidades en este momento siguen laborando incansablemente. Los tecnólogos médicos de radiología a través de sus tomografías, de las resonancias magnéticas, de todas sus especialidades, así como los tecnólogos médicos de terapia física a través de las terapias post-COVID, la rehabilitación con nuestros pacientes y nuestras otras 6 especialidades que tenemos siguen laborando y vamos a seguir ahí al pie del cañón. Y nada más damos esta alerta porque queremos que esta pandemia, como bien indicas, no va a terminar con la vacuna, sino va a terminar con decisiones que tienen que ser importantes para poder conseguir disminuir la cantidad de muertos. Gracias, Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, General.